Que el Señor Jesús les bendiga, sean todos bienvenidos a esta hora de la noche a la plataforma día miércoles. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da en esta noche de poder estar saliendo en vivo e en directo a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Apostólico Pentecostal Casa de Jesús. Siempre lo nombramos para que sepa de dónde venimos, de Casa de Jesús, un lugar diferente. Y gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos permite poder hacer esta programación que cada día la hacemos de lunes a jueves. Tenemos la hermosa oportunidad de transmitir a esta hora de la noche, 23 horas, un ratito, la palabra del Señor, hablar por un momento de su escritura, de lo hermoso que Dios ha sido con cada uno de nosotros y también tener en cuenta que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en su presencia. Amén. Así que sean todos bienvenidos. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, con usted, con mi vida. Y en general creemos que Dios está como poderoso gigante en todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor antes de poder seguir avanzando en todo lo que se llame a esta hora la plataforma. Dice la palabra del Señor, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, siempre lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos brinda de poder estar en esta plataforma a esta hora de la noche realizando tu gran voluntad. Creemos, Jesús amado, que tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña eso, que tú eres fiel. Somos nosotros, Señor amado, que nuestra fidelidad no dura mucho. Es por eso que en este día queremos, Padre amado, antes de poder descansar nuestros cuerpos, antes de dormir, poder pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras inconsecuencias y tolerancia, Padre amado, que no somos consecuentes, Jesús amado, con servirte a ti. Es por eso que te pedimos perdón, te pedimos misericordia. Queremos honrarte con corazones limpios, dispuestos a ser administrados a través de la palabra. Señor, entender que en medio del cántico tú también te glorías y por sobre todo abres puerta en medio de la oración. Padre de la gloria, te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón a esta hora de la noche. Creemos que es de mucha bendición para muchos hermanos, cuantos puedan estar dispuestos por un ratito antes de poder dormir, Jesús amado, a oír tu palabra. Otros a lo mejor pueden estar ya descansando por el trabajo esforzado del día o lo muy temprano que se puedan levantar. Pero cualquiera sea la disposición, yo sé que tú la bendices poderosamente a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias le damos al Señor porque Dios nos da la oportunidad en esta noche de poder trabajar, de poder hacer su voluntad. A la verdad es que hace bastante frío. Hoy día tuvimos un día lluvioso acá en Santiago. Nunca tanto, pero bastante mojado en las calles. El tiro se llenaron de agua, se negaron, así que pero un frío terrible, por lo menos para mí que no me gusta mucho el frío. Imagínense cómo ando entumido de frío. El día de ayer no pudimos salir en vivo porque se nos cortó la luz. No es porque no la hayamos pagado, sino que llegué cerca de las 10 de la noche, no había luz. Esperamos hasta como a las 10 y media y no pasaba la luz. Así que, bueno, habrá llegado de madrugada. Pero gracias le damos al Señor porque no pudimos hacer el programa, pero sí, sin embargo, hoy día estamos aquí al pie del cañón haciendo la programación. Pero esa fue la excusa, el por qué el día de ayer no pudimos salir en vivo y en directo. Como siempre, me acompaña mi cafecito, porque hace frío, y nuestra muy hermosa guitarra para cantar al Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor por un momento. Gracias le damos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando,
que está fluyendo dentro de mí. Dígale al Señor conmigo en esta noche: hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración. Es dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración. Es dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, dígale al Señor, que está brotando, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí, dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración. Es dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Dígale al Señor: es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, 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 Jesús. Recíbelo. Gracias le damos al Señor porque nuestras alabanzas y nuestras súplicas son demandadas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Les saludamos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Gracias le damos por acompañarnos en esta noche y poder tener la oportunidad de por un momento cantar, orar y por sobre todo hablar de la palabra del Señor que nos hace tan bien hacia nuestra vida. Amén. Estamos tomando de hace día el libro de Segunda de Reyes y hablando de la vida e historia de el profeta Eliseo. Antes de poder avanzar, déjeme abrir un poquitito esto que es medio lento. Quiero saludar a nuestros hermanos que ya están en la plataforma, que han enviado saludos. Si usted quiere enviarnos peticiones de oración, envíela ya ligerito antes de terminar.
obviamente vamos a orar por todas las peticiones. Amén. Saludamos a nuestro muy amado pastor René Osorio. Dice: fría noche, amado pastor Beto Melín. Eso es una verdad, sí, la verdad es que hace frío. Si hace frío allá en Puerto Montt, cuanto más acá, pero acá nunca tanto, o sea, pero igual hace frío. Por lo menos yo soy muy friolento. Así que, pero ya estuve, pero, ay, ay, entumido de frío todo el día. Aunque me movía para allá, para acá, a trabajar, pero no pasa nada. Así que gracias le damos al Señor porque el cafecito y la sopa para uno, ay, 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 que alimenta el cuerpo. Así que gracias le damos al Señor. Nuestra hermana Norma dice: hola mis hermanos, bendiciones para ella en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica, como siempre, nos acompañan cada día cuando tienen la oportunidad de poder que salgamos en la plataforma. Son bienvenidos a esta hora de la noche. Recuerde que estamos saliendo por el 106.3, San Pedro de la Paz y todo el sector sur de Concepción y algunos alrededores como Ñuble y otros lugares, a lo mejor donde pueda llegar la señal de la radio. También ellos tienen la oportunidad también de salir por YouTube. Amén. Así que gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno. Mario Roja, que Jesús te bendiga poderosamente. A este jovencito, que el Señor le ayude y le guarde. Muchas bendiciones para Mario. Saludos. Y así a todos los que puedan estar conectados a esta hora de la noche son todos bienvenidos. Vamos a avanzar en lo que es la enseñanza, la palabra del Señor, que cada día estamos hablando de ella por un momento y escudriñando la vida, como lo dijimos anteriormente, del profeta Eliseo. Hemos tomado desde los capítulos donde Eliseo comenzó a caminar con Elías, ya los pronunciamos, pero queremos ir avanzando y quedamos ya en la historia donde Eliseo estaba con la tsunamita. Luego de la tsunamita, dice la palabra del Señor que el Señor comenzó a bendecir otras vidas. Amén. Y eso es lo que le quiero leer, porque quedamos en el capítulo 4, el último versículo 4, donde el Señor donde Eliseo, a través de Dios, bendijo una comida, dice acá la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y porque, mire, lo vamos a leer. Pero vamos a tomar el texto como base, que siempre lo tomamos. Déjeme encontrarlo. Acá está. No, aquí está, ya. El texto base, para empezar de lleno la palabra del Señor, está en 2 Reyes capítulo 13, versículos 20 y 21, hablando del mismo Eliseo. Dice así en el nombre de Jesús: y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrando el año, vinieron partidas de Moabita a la tierra, dice. Y aconteció que al sepultar un hombre, súbitamente vinieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Amén y amén. Creemos que la palabra del Señor es bendita en todo momento. Por lo tanto, Él nos enseña a escudriñar esta vida que estamos viviendo a través de la historia de Eliseo. ¿Ya? El capítulo 4 y versículo 38 dice: y Eliseo se volvió a Gilgal, luego de que hizo este hermoso milagro de entregar la vida nuevamente por parte de Dios del hijo de la tsunamita. ¿Ya? Dice: y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre, dice, en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Esto se parece mucho a lo que sucedió más adelante con el maestro cuando alimentó a los hombres que le seguían, ¿no es cierto? Con 5 panes y 2 peces. Y la palabra del Señor aquí nos recuerda algo muy hermoso, porque dice que Eliseo manda a colocar alimento a esa olla para darle a la gente, a los hijos de los profetas que estaban con él, ¿no es cierto? Y el versículo 40 dice: y echóse después para los hijos de los profetas, el 39, perdón, y salió uno al campo a coger hierba, dice, y halló una como de una parra montés, y cogió de ella una faldada de calabaza silvestre, y volvió y cortóla en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. ¿Se da cuenta lo que hace uno de ellos? Va a un lugar a buscar este tipo de parra, la recoge y sin saber qué lo que era, lo echa a esa olla.
¿Qué es lo que sucede? Dice, echóse después para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado que se había preparado, dieron voces diciendo, varón de Dios, hablando a Eliseo, la muerte está en la olla, dando a entender que el almuerzo había quedado absolutamente malo. Por eso dice, varón de Dios, la muerte está en la olla. Y no lo pudieron comer, o sea, no era un guisado provechoso para sus labios en aquel momento, y algo tenía que no era agradable a su paladear. Dice la palabra del Señor que él entonces dijo, traed, ¿qué cosa? Harina, y esparcióla en la olla, y dijo, echad de comer nuevamente a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. Mire qué hermoso. Qué hermoso es esto cuando el Señor bendice nuestras ollas, cuando el Señor bendice poderosamente nuestros alimentos. Creemos que Él multiplica, y lo hemos visto miles de veces que el Señor ha multiplicado en distintas oportunidades, cuando a lo mejor estamos muy cortos de muchas cosas, Dios multiplica según la necesidad de cada uno de nosotros nuestros alimentos, toda nuestra necesidad, todo lo que estamos viviendo. Y lo podemos revivir muchas veces en los alimentos, ¿no es cierto? Muchas veces a usted le falta para comer, Dios le coloca lo necesario, de una u otra forma le hace llegar lo que le falta, pero usted no puede decir, Dios no me ha dado de comer. Dios ha colocado lo necesario, Él dice que debemos conformarlo con el pan y agua porque eso no nos va a faltar. Qué más hermoso es que podamos colocarle al medio del pan algo, a lo mejor algo para acompañar, una tajada de mantequilla, una torreja de alguna cecina, por decir un ejemplo. Esas son bendiciones poderosas para nuestra vida. A lo mejor uno puede decir, pero es tan normal colocarle algo en medio del pan, colocarle esto. Si lo vemos escrituralmente, la escritura dice pan y agua, y con eso deberíamos conformarnos. Pero qué rico es cuando el Señor, más de pan y agua, nos coloca algo más, y podemos a nuestro paladar disfrutar de lo que el Señor nos ha dado según el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Podemos ir, comprar, mantener nuestro hogar y mantener nuestra casa. Y también somos de bendición para muchos cuando aquellos necesitan y bendecimos. Y llegamos con alguna cajita, una canastita familiar, a lo mejor a nuestros hermanos, amigos que nos necesitan y lo sentimos en el Señor poder darlo. También somos de bendición, ¿no es cierto? Y también la palabra del Señor a través de esta escritura nos dice que aunque comiéremos cosas mortíferas, no nos dañará, ¿no es cierto? Por eso, porque cuando nosotros pedimos, ojo, pedimos la bendición por los alimentos, por más que venga malo, por más que venga a lo mejor desabrido, Dios lo hace rico a nuestro paladar, ¿no es cierto? Aquí parece que había una mala cocinera. No, dice la palabra del Señor que lamentablemente no se supo lo que sacó este hombre. O sea, no sabía que lo que tenía en sus manos para arrojarla en la olla, pensaba que a lo mejor era algo que era agradable, pero sin embargo no fue agradable, sino que los mismos profetas decían, varón de Dios, la olla está muerta, o sea, no vale nada este alimento. Entonces, sin embargo, con sabiduría, este hombre coloca harina en esa olla, dice la palabra del Señor, y vuelve a darle a los alimentos. Y yo creo que en estas palabras no es muy explícita la palabra del Señor en decir qué es lo que hizo Eliseo, sino que dice que solamente colocó harina. Pero hablando del profeta, del varón de Dios que es Eliseo, yo me imagino que al colocar esa harina clamaba al Señor, Señor, colócale sabor a este alimento, sácale lo amargo a lo mejor que tenía esta olla, sácale lo malo, y a través de esta harina bendícela, para que los hombres pudieran, estos profetas, pudieran alimentarse y pudieran comer para cada uno de ellos. Mire qué hermoso. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, amados amigos, amado oyente, siempre tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Sea de hecho o de palabra, siempre lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Para el mundo puede ser ridículo y sonar ridículo que uno en sus labios tenga siempre el nombre de Jesús. ¿Y por qué siempre el nombre de Jesús? ¿Y por qué tú das gracia en esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? Lo importante es que ellos que están alrededor, que nos están mirando, también tengan esta hermosa y bonita costumbre cuando nosotros hacemos todo un gracias, Señor. Salimos de nuestro hogar,
nos subimos a nuestro vehículo, gracias Señor porque nos has bendecido, nos cuidas en el camino, llegamos a nuestro destino, gracias Señor, podemos trabajar, gracias Señor, podemos entregar un trabajo conforme a un cliente, gracias Señor. O sea, en todo siempre en nuestros labios va a haber un gracias Señor Jesús. Esa es la costumbre hermosa de un verdadero cristiano, no un cristiano que tarde mal y nunca se acuerda de dar gracias. Cuando ya está en un momento a lo mejor de angustia, de peligro, puede decir gracias. Ay, que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque la verdad es que la palabra del Señor dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice más la palabra del Señor? Entonces dice, él entonces dijo, traer harina, la esparció en la olla y dijo, echad, dad de comer nuevamente a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. El 42 dice, vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Aquí sucede otro hermoso milagro. Aquí vamos de milagro en milagro. ¿Qué es lo que dice? Trajo panes de primicia. ¿Cuántos panes trajo? 20 panes de cebada. Y trigo también trajo. Trajo trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, dad a la gente para que coma. Y nos damos a entender que habían muchos, pero muchos profetas. Y esos 20 panes prácticamente alcanzaba, obviamente, para 20 personas si comieran uno. Lo normal de un ser humano hoy día, sobre todo en cuarentena que estamos viviendo, ya no pasa de un puro pan para el día. Entonces andamos picando un pan, andamos picando otro pan, al ratito andamos picando otro pan. Imagínense estos profetas. Entonces, con el hambre que tenían, ¿qué es lo que pasa? Trajo pan, 20 panes, y ¿qué es lo que dice el profeta? Dad de comer a la gente de este pan. Y respondió uno de sus sirvientes, ¿cómo he de poner estos panes delante de 100 hombres? O sea, es algo ridículo, es algo imposible. ¿Hay algo imposible para el Señor? Nada, hermano. Esto es lo que se estaba anticipando ante lo que iba a pasar después en la vida del Maestro, cuando Él alimentó a miles de gente. Mire qué hermoso, cuando este hombre dice, dad de comer, con esa seguridad. ¿Qué seguridad tenía este varón? Todo lo que hacía tenía una seguridad. Y eso es lo que el Señor nos quiere en esta noche a nosotros, que vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo. La seguridad en Dios. Entender que sin Él, obviamente, no tenemos seguridad. Con Él estamos, pero más que seguros. Hay una alabanza que dice, estás en angustia, alaba. Estás en problema, alaba. Estás pasando dificultades, alaba. O sea, la seguridad que nosotros debemos tener en medio de muchas dificultades, hablo, y alegrías también, es simplemente alabar el nombre de Jesús y no renegar contra Dios, como a lo mejor muchos en algunas ocasiones lo hemos hecho. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque ninguno de nosotros, de los que estamos a lo mejor en la plataforma escuchando, en algún momento van a escuchar esta enseñanza, podemos decir, yo no he dicho esto. En alguna oportunidad hemos dicho a lo mejor, no hemos recibido esto, no nos ha salido bien, el Señor no nos ha ayudado, miramos hacia el cielo, pedimos respuesta, y muchas veces pedimos respuesta como lo hizo a lo mejor Moisés, golpeado, enojado. Y no vemos la bendición, porque eso es lo que sucedió con Moisés. No vio la bendición por haberlo hecho de una forma tal de pegarle a la roca para que saliera agua. Entonces muchas veces el Señor nos da la solución y nosotros estamos cerrados, amados hermanos. Estamos idos con nuestra posición y que esto no resultó. Y cuando el Señor te está dando la alternativa, tómalo, hazlo de esta forma. Y tú dices, no, es que no, te cierras. Amados hermanos, no nos cerremos. Dios quiere grandes cosas para nosotros, quiere grandes proyectos para nuestra vida. A pesar de que este mundo nada bueno nos entrega y cada vez este mundo va de mal en peor, pero para los hijos del Señor no va de mal en peor, porque vamos de poder en poder, de victoria en victoria. No vamos de derrota en derrota. Si usted va de derrota en derrota, preocúpese. Yo no le estamos tampoco diciendo, amados hermanos, ¿cuál fue su pecado tan grande que va en derrota? No. Si se humillara mi pueblo, o sea, si usted se humilla delante de Dios, por muy grande que sea su pecado, eso lo sabe usted y Dios, nadie más. Nosotros simplemente vamos a estar como sucedió en una oportunidad con Pedro. Le extendió la mano a aquel hombre para que se levantara y se levantó, ¿no es cierto? Y esa es nuestra misión.
extender la mano hacia nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro vecino, aquellos que lo necesitan, la vamos a extender con todo nuestro corazón y se van a levantar en el nombre de Jesús y van a seguir este legado tan hermoso, el blanco que se llama Jesús, el Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le dice al sirviente? ¿Cómo he de poner estos 20 panes delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir nuevamente, da a la gente. ¿Qué cosa? Para que coman. Porque así ha dicho ¿quién? El Señor Jesús, nuestro amado Dios. Comerán y sobrará. ¡Qué hermoso! Todo lo que el Señor nos da, sobra, amados hermanos. Dios nunca va a dar algo justo para nuestra vida. Siempre nos va a dar de más. Todo lo que usted pida, según la voluntad de Dios, según la voluntad de nuestro Padre Celestial, es otorgado a nuestra vida no en mezquino, sino que en grande. A usted le da siempre en grande. Si le permite hacer esto, se lo da en grande. Si le permite avanzar a pasos agigantados, avanzamos. No avanzamos pequeñeces, avanzamos a pasos agigantados. Dice la palabra que Él nos coloca al frente, no para estar atrás. O sea, si nos coloca al frente es porque tenemos que estar en grande, no en pequeñeces. Creer que Jesús está como poderoso gigante en nuestra vida. Creer que en este caso, permiso, amados hermanos, se me seca la garganta. Creer que si Dios me permitió tener un negocio, por decir un ejemplo, Dios me va a bendecir la obra de mi mano, pero la vamos a hacer en grande, porque Dios lo va a bendecir. Yo veo todo esto lleno, por decir un ejemplo, en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar a vender, y esto es lo hermoso, amado hermano, que Dios bendice nuestro hogar, Dios bendice la obra de nuestras manos, todo el emprendimiento. Pero ahí está el hilito en que nosotros no debemos cortar delante de Dios, porque muchas veces nos está yendo tan bien que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la mano de Dios. Y ya, por ejemplo, por decir un ejemplo, hoy día podemos decir, lamentablemente no tenemos reunión, ¿no es cierto? Estamos solamente por redes sociales. Pero antes, a lo mejor, cuando tenemos reunión los días martes, jueves, por lo general, no hay el tiempo para hacerlo, no hay el tiempo para llegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajo es más exigente, el tiempo no está, y muchas veces. Pero qué hermoso sería como aquellos siervos antiguos, donde dejaban todo por servir a Dios, donde había una posición tan grande en que un hombre buscaba trabajo sin que le estorbara los horarios de reunión. ¿Me entiende? Mire qué hermoso. Hoy día no, hoy día da lo mismo. Hoy día da lo mismo, no importa que haya reunión, que otro haya. Yo oro en la casa, yo oro aquí, yo oro acá. Hoy día no hemos salvado porque no hay reunión, porque estamos en pandemia, estamos prohibidos, lamentablemente. Pero sin embargo, creemos que si usted a lo mejor por distintos motivos no puede ir a reunión, pero sin embargo Dios le presenta la oportunidad de hacer igual la obra, hágalo. No le haga el quite. Busque de Dios donde quiera que esté y Dios le va a bendecir poderosamente. ¿Por qué lo decimos esto? Porque muchos a lo mejor no piensan igual, no actúan igual y no andan de la misma forma. Creen que solamente en el metro cuadrado de la iglesia simplemente se puede levantar mano santa y no es así. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió al monte le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo. ¿Y cómo podemos provocar que el lugar sea santo donde quiera que estemos? Entrando en la órbita, en el metro cuadrado, como lo digo yo, de Dios. Si yo estoy en mi trabajo y veo que a cierta hora nadie puede llegar al punto donde estoy yo y nadie me molesta, cierro mis ojos y digo: Señor, tú estás aquí, siento tu presencia y la quiero sentir poderosamente, guíame, ayúdame. Es el metro cuadrado entre usted y Dios, y ese lugar se provoca una santidad. Y quitamos el calzado de nuestros pies, no, sin embargo no quitamos lo terrenalmente, pero quitamos de que no somos nosotros los que estamos ahí, sino que es Dios en nuestra vida. Mire qué hermoso poder entenderlo de esa forma. Y donde quiera que vayamos, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en el hogar sobre todo, y qué mejor en las casas del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces dice la palabra del Señor que el profeta le dice, le vuelve a decir: dad de comer a estos hombres, porque Dios lo ha dicho que hay que darle de comer, y simplemente sobrará de estos 20 panes para 100 personas. Imagínense lo que dije en delante, y es lo normal y lo común de un hombre. Uno no se come un solo pan,
por lo menos en el desayuno uno come, bueno, ya uno o uno y medio. Ya el almuerzo, si es una sopa, una cazuela, un pancito, ya vamos otro pancito, ya vamos con dos. En la 11, si está bueno el acompañante, ya tenemos dos pancitos. ¿Cuántos panes? Son 5 panes, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, 20 panes simplemente para 100 personas era imposible. Solamente tuvo que estar la mano de Dios en ese lugar para crear ese poderoso milagro que hasta el día de hoy nos acompaña cuando Dios bendice nuestra canasta, cuando Dios bendice el gas, ¿no es cierto? Cuando Dios bendice el gas, acabó el gas y sin embargo usted clama al Señor, porque a lo mejor no tiene los recursos, pero sin embargo clama al Señor y dice, Señor, bendíceme porque no tengo idea para cocinar. Dios le bendice. Y Dios le ayuda y le multiplica, pero enormemente, cosas que a lo mejor pueden ser insignificantes para un hombre poderoso cristiano. Y decir, pero ¿cómo Dios? Amados hermanos, Dios trabaja en lo simple. No nos cuadremos, no digamos, esto sí, esto. No, Dios trabaja simplemente en lo simple. ¿Y a qué me refiero a lo simple? A un corazón contrito y humillado. Es imposible que Dios lo desprecie, ¿ya? Entonces, dice el versículo 44, Él lo puso delante de ellos y comieron y sobró, les dice, conforme a la palabra que Dios había dicho en aquella hora. Tomamos ahora el versículo 5, capítulo 5, versículo 1 dice, hablando de otra historia hermosa de la vida de Eliseo, pero en esta oportunidad con un hombre llamado Naamán. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón, ¿ya? Delante de su señor, y en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, coloca un pero, o sea, vamos por paso. ¿Quién era Naamán? Era un gran varón delante de su señor terrenal, ¿ya? ¿Por qué? Porque en medio, él le tenían estima, ¿por qué? Porque por medio de Dios había salvado a la Siria. Era, dice, este hombre valeroso en gran extremo, o sea, era respetable este hombre. No era cualquier hombre este llamado Naamán. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor y termina el versículo, era leproso. Y usted sabe que en la antigüedad el leproso lo desechaban, lo sacaban de aquel lugar. El leproso no podía estar en un grupo. Lamentablemente no podía estar en un grupo. Tenía que estar apartado. ¿Por qué? Porque era leproso. Y de hecho tenían que estar prácticamente oculto. Oculto sin que nadie lo pudiera ver, sin que nadie lo pudiera ver, sin que nadie lo pudiera menos tocar, sin que nadie lo pudiera estar con ellos, palpar y hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque era mal mirado, era mal visto, mal observado estos hombres leprosos. Entonces, ¿cuántos a lo mejor, por misericordia del Señor, estábamos en la misma condición y por misericordia del Señor, Dios nos ha limpiado de la lepra, de a lo mejor de lo que el mundo nos tenía contaminado, y Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia? ¿Acaso no es motivo de gozo? ¿Acaso no es motivo de regocijo? Claro que sí, amados hermanos, porque Dios es poderoso ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. El hombre, lamentablemente, puede apuntar y no puede olvidar nunca lo que a lo mejor otro hombre o otra familia hizo. Pero sin embargo, aquí reconocemos algo lo que pasó en la cruz del Calvario. No nos cansamos de repetir. El hombre que estuvo al lado del Maestro en la cruz del Calvario, la palabra del Señor no es explícita en decir qué es lo que sucede, cuál era la vida de cada uno de ellos, pero nos da a entender que eran hombres malos, malos que no hacían lo bueno delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, si eran hombres malos, automáticamente si estaban en esa cruz es porque, entre comillas, se lo merecían, si lo pudiéramos ver de esa forma. Pero sin embargo, tuvieron la hermosa oportunidad, el hermoso privilegio de que en esa cruz no estaban solos. Justo y preciso había alguien ahí poderoso,
Mire, yo creo que esas oportunidades que coloca el Señor a la vida del hombre son especiales. Yo lo creo así. El hombre lamentablemente no se da cuenta. Qué rico cuando se da cuenta de la oportunidad que Dios le está poniendo en sus manos para poder reconocer que necesita a Dios en su vida primeramente y también reconocer que sin Él no puede hacer nada. Hoy día encontramos mucha similitud de oportunidades, porque a lo mejor la gente que está viviendo un tema de pandemia llamada coronavirus, donde muchos a lo mejor no son conocedores, no son cristianos, o simplemente en alguna oportunidad se le ha presentado la oportunidad de servir a Dios y ellos lamentablemente no han querido hacerlo por distintos motivos, porque simplemente no quieren nada con eso. Pero hoy día entramos en una posición diferente porque hemos visto a mucha gente que a lo mejor no era cristiana, que no servía a Dios, pidiendo peticiones de oraciones. Yo sé que tal hermano, yo sé que tal amigo, yo sé que tal familia cree en Dios. Ayúdame a orar. Ora por mí delante de tu Dios, muchos dicen a lo mejor. Y creemos que a través de esa petición, aunque se abra una pequeña brecha, amados hermanos, esto es lo glorioso. Porque por una pequeña brecha, a lo mejor nosotros podemos estar entendiendo qué cosa, que Dios obra poderosamente en la vida de aquellos que se humillan aún en los últimos momentos de su vida. Qué hermoso es eso, qué hermoso es eso. Y es lo que sucedió con estos varones, en especial con uno, porque uno creyó, el otro lamentablemente no quiso creer, no quiso obedecer, a pesar de estar en los últimos de su vida, en los últimos momentos de su momento ahí en la cruz del Calvario, habiendo tenido la oportunidad para salvarse, no quiso entender, no quiso comprender, por lo que ¿qué es lo que sucedió? Dice la palabra del Señor, que uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que le dijo el maestro? No te preocupes, no te preocupes, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Muchos a lo mejor han dañado, muchos a lo mejor han hecho muchas cosas malas, muchos a lo mejor han renegado contra Dios en más de alguna oportunidad, pero qué hermoso es cuando mientras estamos en vida podemos reconocer que existe Dios primeramente y tenemos la gran oportunidad de acercarnos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón humillado. Usted no sabe de quien menos pueda pensar usted, el día de mañana Dios lo toca y es un gran varón, es una gran mujer, son una gran familia en las manos de un Dios vivo, como ha pasado miles de veces. A lo mejor un día lo ve, como pasó con Onésimo, que es lo que dice la palabra del Señor. Onésimo, en su oportunidad, dice la Escritura que era inútil, no servía, no servía. Entonces, a lo mejor, al decir inútil, decía que nos daba a entender que a lo mejor no estaba ni ahí con hacer seguir el Evangelio, no estaba ni ahí con servir, ser seguidor de Jesús. Eh, Sus palabras a lo mejor eran inconsecuentes, un día sí, un día no. Entonces, no era servible, era a lo mejor como muchos, a lo mejor que llegan a la casa del Señor y los vemos ahí que están una, dos oportunidades, después no los vemos más, o van tarde mal y nunca, y vemos que nunca se humillan delante de la presencia del Señor. Y a lo mejor muchas veces podemos decir, no, este hermano lo damos por perdido, muchas veces lo tiramos a broma, pero sin embargo, creemos que Dios todavía tiene misericordia. Y a lo mejor puede empezar, mira lo hermoso de esto, porque puede pensar a lo mejor a caminar sus primeros pasos en nuestra iglesia, pero sin embargo en el caminar de aquel hombre, de aquel varón, ya habiendo ido una o dos reuniones y a lo mejor no le vemos más, pero sin embargo cuando le vemos en otra oportunidad, él nos llega a lo mejor con un buen testimonio diciendo, ¿sabe? Si bien yo vine acá a una o dos reuniones, pero sin embargo la vida o el trabajo me llevó a otro lugar y en otro lugar había un lugar de adoración, me guié y me entregué al Señor de completo y después cuando llega a nuestro lugar nos encontramos que está muy diferente. Qué hermoso, es porque cuando se abre esa pequeña brecha, amados hermanos, es solamente Dios el que trabaja. Y nosotros quedamos con una posesión de aquella persona,
y después nos encontramos y nos quedamos sorprendidos. Y más que sorprendidos, nos gozamos en la presencia del Señor por ese gran milagro y esa gran oportunidad que le dio a aquellas personas de poder entregarse en las manos de un Dios vivo. Es por eso que dice la palabra del Señor, hablando de este siervo Naamán, de este varón Naamán, dice la Escritura que era muy respetable. Era un hombre intachable, era un hombre, si lo pudiéramos decir en sus palabras, perfecto. Pero sin embargo, tenía un gran defecto. ¿Qué es lo que era? Leproso. Y como lo dijimos, las personas que eran leprosas, ¿qué es lo que sucedía? Dice la palabra del Señor que lo miraban de lejos, lo sacaban de la sociedad. Eran prácticamente echados a los montes, a los lugares vacíos, donde no pudieran estar junto con la gente. ¿Por qué? Porque si no, iba a contaminar y miles de situaciones más. Pero dice la palabra del Señor que Él vino a ellos, a los que despreciados del mundo, a los que la gente no quería, a los que la gente lo humillaba. Sin embargo, Dios vino a ellos y nos hizo a nosotros, ¿qué cosa? Acreedor de esta gran presencia, de esta gran salvación, de su amor y misericordia. ¿Qué es lo que dice más adelante? El versículo 2 dice, y de Siria habían salido cuadrillas, dice, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Aquí comienza la historia hermosa. Entonces dice que de Siria habían salido unas cuadrillas y habían llevado cautiva, porque era común llevar cautivo en aquellos tiempos a los hombres de Israel, a la gente de Israel. Dice, a la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, mire lo cercano donde estaba esta pequeña. Esta pequeña dice que había llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Partamos por la base que esta niña era israelita, ¿no es cierto? Y aquel que era israelita era conocedor de la magnífico, de lo poderoso que había sido Dios con su pueblo. ¿Ya? Entonces, a pesar de haber sido una niñita, mire qué hermoso, una niñita, estaba bien instruida en lo que Dios hacía. Ella reconocía que había un ser supremo por sobre todas las cosas. Y a pesar de que Dios permitió de que fuera cautiva, y en esto, amados hermanos, nosotros tenemos que entender qué cosas. Hay muchas cosas que Dios permite y nosotros no la vamos a entender. Como por ejemplo, esta pequeña, a lo mejor en su momento, la Biblia no es explícita en decirlo, pero a lo mejor en su momento tuvo que llorar. ¿Por qué? Porque fue cautiva, a lo mejor separada de su familia y llevada a cierto lugar para servidumbre, ¿no es cierto? Y a lo mejor su familia no lo entendió, a lo mejor ella misma no lo entendió, pero para Dios había un propósito. ¿Qué es lo que pasó en la vida de José? Lo estuvimos leyendo hace un buen tiempo atrás. ¿Qué es lo que sucedió? José era, entre comillas, el hijo privilegiado de su padre, por lo que sus hermanos lo miraban con desprecio. Entonces sus hermanos lo quisieron matar. A ese punto llegaron, a ese punto el desprecio, que lo quisieron matar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con José? Lo metieron a un pozo, lo sacaron de un pozo, dice la escritura que lo vendieron, lo llevaron a cierto lugar, a Egipto, donde después fue esclavo de Potifar. Pero sin embargo, nosotros leemos la vida e historia de José, vemos todo lo que pasó y nos encontramos con un José ya en Egipto establecido. Pero si nos pudiéramos detener por un momento, la Biblia no es explícita tampoco en decir que José a lo mejor sufrió, lloró, padeció. Claro que tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque como ser humano a lo mejor no entendía el propósito de Dios de ser llevado a cierto lugar. No entendía el por qué tenía que sufrir, ser separado de su padre, ser separado de su hermano, o por qué sus hermanos actuaban de esa forma. ¿Me entiende? Entonces, hay procesos que el hombre tiene que pasar. Cuando digo hombre, digo mujer, digo familia. Tienen que pasar. Y a lo mejor en su proceso no lo van a entender, no van a comprender y muchas veces van a renegar contra Dios. Y van a llorar a lo mejor más de la cuenta y van a sufrir más de la cuenta por no comprender que Dios está en medio de las situaciones. Por eso es que vuelvo a reiterar mucha de la escritura, como dice Pablo, cuando se acerca a ciertos lugares y le dice, me gozo porque ustedes se gozan en medio de sus tribulaciones. Hoy día si preguntamos a la mayoría de los hermanos, ¿usted está contento?
A lo mejor sí, nos van a decir que sí, amado hermano, amado pastor, amado amigo, estamos contentos, gloria a Dios, y yo me gozo y me alegro enormemente. Pero la mayoría a lo mejor va a decir, es que pastor, es que aquí, es que allá, es que lo otro, es que esto otro. A modo de conversación, lo podemos conversar, lo podemos plantear, pero sin embargo, en medio de esa conversación tiene que terminar diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga el débil, fuerte soy. ¿Me entiende? O sea, que ciertas partes nos quedemos conformes, que a pesar de que el hermano, la hermana, la familia esté con muchas tribulaciones, ellos se gozan y su adoración por Dios no ha cambiado, sino que sigue más firme que nunca. Qué hermoso es pensar de esa forma, qué hermoso es actuar de esa forma. Por eso que dice, reconozco, Señor, que tu amor garantiza, dice una alabanza, ¿no es cierto? Paz y seguridad que yo no merecía. Seguimos adelante, ¿ya? Entonces, reconocemos que esta pequeña fue llevada cautiva, una chica de Israel, una muchacha, dice, la cual dice que después fue a servidumbre de la esposa de Naamán, ¿ya? Entonces, había algo poderoso en esa pequeña. El versículo 3 dice, dijo a su señora, ¿qué es lo que le dice? Si rogase mi señor, hablando con la esposa de Naamán, ¿qué es lo que dice esta pequeña? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué hermoso, amado hermano. Porque en los versículos anteriores, ¿qué es lo que hace Eliseo? Dice, dad de comer, ¿no es cierto? Con una seguridad tremenda, dad de comer, porque así lo ha dicho Dios. Hay una escritura que dice, todo lo que tu mano tocare, tómalo, es tuyo, es para ti. Entonces, cuando nosotros lo tomamos de esa forma y lo hacemos nuestro, creemos que la bendición es poderosa para nuestra vida. Anda un mosquito aquí, por eso que estoy tratando de agarrarlo. Es poderosa para nuestra vida. Entonces, ¿con qué seguridad esta muchacha, a pesar de haber sido esclava, a pesar de haber sido llevada a servidumbre, a lo mejor de una forma tal, a lo mejor en esa oportunidad, en la casa de esa servidumbre tenía buen trato? No lo sabemos, pero creemos que fue así. A lo mejor tenía un buen trato en esa oportunidad. Pero sin embargo, esta muchacha con sabiduría y con seguridad le dice a la esposa de Naamán, le dice, si mi señor, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Si mi señor rogare al profeta que está en Samaria y le pidiere, él lo sanaría de su lepra. ¿Con qué seguridad? Qué hermoso, amados hermanos, cuando usted y yo tenemos esa seguridad en que cuando invocamos el nombre de Jesús, hay sanidad, hay liberación, hay perdón de pecado y hay salvación por sobre todas las cosas. ¿No es cierto? ¿Con qué seguridad? Porque creemos que cuando está el hombre viviendo o nos enteramos de situaciones que el hombre, el hermano, la hermana o aquel que nos pide ayuda está viviendo un momento de tribulación en su vida, cualquiera sea llamada, nosotros creemos al instante que si esa persona se acerca a Jesús, a nuestro amado y buen Dios, creemos que ella va a recibir lo que necesita. Y nosotros con fe nos paramos sobre nuestros pies y vamos a la batalla. Vamos y oramos por ello. Le damos ánimo a través de la palabra, imponemos manos si es necesario y oramos todos juntos para que ellos reciban algo hermoso en su hogar, en su vida sobre todo, y comience un antes y comience algo hermoso, un antes y un después de su vida, ¿cierto? O sea, que lo que haya quedado de ayer quede en el pasado y lo que hoy día empiece en esta oración para adelante creyendo en Dios, Dios derrame bendición hasta que sobreabunden los corazones, ¿no es cierto? Gracias le damos al Señor. ¿Qué más dice? Entonces la niña dice, si dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Y entrando Naamán a su señor, declaróse diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Se enteró porque su señora nos da a entender que le contaba todo y se enteró lo que
estaba comentando esta muchacha que estaba en su hogar, y él va a donde su señor y le comenta, y le dice así: ha dicho esta muchacha, la cual me dio a entender que si yo fuera a cierto lugar donde existe ese profeta, yo sería sano de esto. Recordemos que, amados hermanos, ser enfermo de esa lepra, sin embargo, hoy día todavía existe esta enfermedad. No es muy nombrada a nivel general, pero creemos que todavía existe, sobre todo en esos lugares cercanos a Israel, cercanos a esos pueblos. Gracias a Dios, acá no se ha dicho nunca a lo mejor que ha llegado a estos lugares, o sí ha llegado con otro nombre, con otro título. No lo sabemos, pero de que existe, existe. Pero gracias le damos al Señor porque todavía Dios sigue sanando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace nada más? Le dice a su señor lo que había dicho la niña, ¿no es cierto? La niña que era una muchacha de la tierra de Israel. Versículo 5 dice: y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Ojo con lo que lleva. Lleva un montón de primicia en su poder. Naamán. ¿Qué es lo que lleva? Dice, lleva 10 talentos de plata. Lleva 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Ya? O sea, llevaba algo interesante en su viaje. El versículo 6 dice: tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que me lo sanes de su lepra. O sea, dice el versículo 6, tomó también letras para el rey de Israel, que decían así: luego, llegando a ti estas letras, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, llevaba un escrito, llevaba algo. ¿Para qué? Para que también se diera a entender el rey donde este hombre iba dirigido a aquel lugar, se diera a entender que si por misericordia pudiera ser sano mi siervo Naamán que lleva esta enfermedad. Versículo 7 dice: y luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: mire lo que dice. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Recordemos que en la antigüedad los reyes, como ahora prácticamente, no, uno que otro rey va a ir por acá, pero vemos que en la sociedad hay presidente y simplemente se dan la mano y sonríe para la cámara, ¿no es cierto? Pero internamente, lamentablemente, no se llevan bien. Vemos que uno habla mal del otro, el otro habla mal del otro, por distintas situaciones de guerra, de tierra y miles de cosas, ¿no es cierto? Y en la antigüedad es lo mismo, pasa lo mismo, amados hermanos, donde los reyes tampoco se llevaban bien unos con otros. Como todo, a lo mejor estando juntos hacían paz por un momento, pero sin embargo luego que se separaban, cada uno hacía lo que quería en sus lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor de Naamán? Aquel que lo antecedía. ¿Qué es lo que decía? Decía que él enviaba letras, o sea, un escrito. ¿Para qué? Para que recibiera a Naamán con esta condición y que tuviera la oportunidad de que fuera sano de aquella lepra. ¿Y qué es lo que hace el rey de Israel? ¿Qué es lo que dice? Él rasga vestidura, dice la palabra del Señor, y al rasgar vestidura se da a entender que le estaban pidiendo a él, al rey de Israel, si acaso él podía sanar a Naamán. Entonces él por eso da esta respuesta y dice: ¿acaso yo soy Dios que mate o dé vida para que éste envíen a mí que sane un hombre lleno de lepra? Entonces ahí donde empieza la interrogante de este rey de Israel. Y dice: considerar lo sucedido, considerar lo que está pasando.
¿Para qué? Ahora ve cómo buscan ocasión contra mí. O sea, una ocasión ¿para qué? Para provocar una guerra. ¿Se da cuenta lo que sucede entre un presidente acá, otro presidente acá, que este presidente dijo esto, lo otro, y que se provocan entre sí, en que el otro lo amenaza y en que el otro le devuelve la amenaza y viceversa? ¿Acaso no es lo mismo? Claro que es lo mismo, amados hermanos. Es por eso que dice la palabra que unos confían en caballo, otros confían en carro. Mas nosotros confiamos ¿en quién? En el nombre de Jesús de los ejércitos. Él no nos va a fallar, Él no nos va a adrementar. Con Él vamos a ir de victoria en victoria, de poder en poder. Su confianza siempre va a ser en Jesús. Lo malo del ser humano, lo malo de la humanidad, la Escritura lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué triste es eso, qué triste es eso. O sea, con eso nos da a entender la palabra del Señor que lamentablemente no podemos confiar en nadie. No podemos confiar en nadie. Podemos respetarnos, ¿no es cierto? Eso es lo importante, nos respetamos lo uno a lo otro. Pero ¿por qué no podemos confiar en nadie? Sí, yo puedo confiar en alguien así superficialmente, y eso no es malo, no es malo, porque me hago acreedor de a lo mejor de su palabra que él me puede decir. Pero tampoco puedo colocar así 100% mi confianza en una persona que a lo mejor me prometió algo. ¿Por qué? Porque la situación, el momento o el pasar pueden cambiar su forma de pensar en aquel momento. Entonces, es por eso que la Biblia dice que no podemos confiar en los hombres, en ningún hombre. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre es de doble ánimo, es de doble sentir. Un día sí, al otro día no, y viceversa. Y que el Señor nos ayude, que en esta oportunidad nosotros seamos consecuentes con nuestros propios dichos, y si un día decidimos servir a Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón. Yo decidí un día, y como dice una alabanza, he decidido servir a Cristo, ¿no es cierto? He decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y cuánto han vuelto atrás? Qué lástima. Pero no estamos para juzgar, sino que estamos para levantar a aquellos que han vuelto atrás y decirle, ánimo hermano, miremos hacia adelante, levántate en el nombre de Jesús, porque Dios tiene un gran galardón para ti y está como poderoso gigante en ti y en tu familia. Pero no desmayes, aquí estamos para animarte y ayudarte. Si nosotros lo hiciéramos de esa forma así, amados hermanos, créanme que ayudaríamos a muchos que necesitan. Lamentablemente, hoy día podemos decir muchos los que caminábamos a lo mejor en una corporación antigua donde se nos cautó mucho la posición en que los otros no eran adoradores, los otros eran, no sé, prácticamente no entendían la palabra y solamente éramos nosotros y terminamos mirándonos con desprecio muchas veces. Qué lástima, qué lástima. Hoy gracias le damos al Señor porque ha abierto nuestros ojos para poder entender que si el varón del frente que alaba a Dios y lo hace con todo su corazón es mi hermano, es mi amigo, servimos al Señor, somos parte de este caminar tan hermoso de servir a Dios. Qué hermoso es eso, amado hermano. Así que gracias le damos al Señor porque Él sabe cómo hace las cosas. Seguimos hacia adelante, nos queda ya un poquito. Ya no nos queda nada, pero seguimos un poquitito más. ¿Qué más? Entonces le dice, ¿en qué quedamos? Ya, entonces se siente ofendido el rey de Israel en esta ocasión y ¿qué es lo que dice? Y como Eliseo, varón de Dios, oyó, ¿no es cierto?, que el rey de Israel había rasgado su vestido, le envió a decir al rey, ¿qué cosa? ¿Por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Qué hermoso es eso. Amén. Lo vamos a dejar marcado hasta aquí. Hasta aquí quedamos. O sea, quedamos donde Eliseo se da a entender que oyó, ¿qué cosa? Que lo que había hecho el rey de Israel. Porque fue noticia, fue comentario. Que rasgó vestidura porque llegó alguien a pedir sanidad. Pero sin embargo, se hacía el desentendido el rey de Israel porque no sabía que había profeta. Qué hermoso es cuando
nosotros entendemos que sí hay sanidad en el nombre de Jesús y tenemos los hermanos adecuados para orar, para pedir, las hermanas adecuadas para dirigir, para enseñar. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Él alza su voz y dice, ¿para qué? Para que se diga que en Israel todavía existen los profetas. Gloria a Dios por eso. Amados hermanos, ya estamos a día jueves. Si Dios nos permite, seguimos enseñando esta hermosa palabra de la vida del profeta Eliseo, donde tomamos el versículo capítulo 5 en adelante, la historia de Naamán. Gracias le damos al Señor, que Dios nos enseña a desglosar todos estos capítulos, donde vamos viendo la obra y vida del profeta y que va dejando raíces hacia nuestra vida, hacia nuestra forma de servir al Señor. Que si en esa oportunidad Dios obró grandemente, también lo puede ser en esta oportunidad. ¿Dios todavía puede sanar? Claro que puede sanar. Amado hermano, amada hermana, solamente su confianza siempre tiene que estar en Jesús. No mire hacia atrás. Yo sé que muchas veces a lo mejor nos cansamos. Como ser humano nos cansamos. Muchas veces a lo mejor flaqueamos. Pero dice la palabra del Señor, los que esperan en el Señor, amado hermano. Usted ha esperado en el Señor en este día. A lo mejor ha llevado una vida compleja. No estoy en sus zapatos. Pero sin embargo ha llevado una vida compleja de distintas situaciones, con tantos problemas, con tantas situaciones. Pero amados hermanos, no se canse, amada hermana, no se canse. Sigamos mirando el blanco que se llama Jesús. Y si usted espera en el Señor tal como yo espero, vamos a tener nuevas fuerzas y vamos a decir, fuertes somos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos da de poder estar hablando por un momento de tu palabra. Creemos que ella nos hace mención en nuestros corazones para decir que no estamos solos, que estamos contigo. Jesús amado, tú estás en nosotros. Señor, fortalece a mis hermanos, mis hermanas, que necesitan de tu gracia cada día más en medio de tanta dificultad, en medio de tantos problemas. Enséñala a ser guiados por ti, Señor, porque haciendo así, Padre amado, obedeceremos grandemente a lo que está escrito. Jesús de la gloria, ayúdanos a cada uno de nosotros. Fortalece nuestros huesos, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro caminar. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu fidelidad todos los días de nuestras vidas. Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra, esta hermosa enseñanza. Señor, gracias te damos. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar al Señor, pero tenemos algunos comentarios de nuestros hermanos. Los saludamos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Pablo, que Jesús le bendiga. Dice, bendiciones, pastor, que Dios los bendiga en gran manera. Igualmente a nuestro hermano Pablo desde Denver, Colorado. Nuestra hermana Darling también nos envía. Dice, vemos como una muchacha, tal vez en el anonimato, debe cumplir un propósito. A veces nos sentimos pequeños, pero aún a los pequeños Dios nos envía para hablar de sus maravillas. Mire qué hermosa párrafo sacó nuestra hermana Darling. Y eso es una verdad. Porque una muchacha, amados hermanos, a lo mejor viéndolo en la posición de haber a lo mejor ser sido separado de sus padres y haber sufrido por una intimidad propia delante de Dios. ¿Por qué fue hecho así? Pero sin embargo era por un propósito. Y por eso es que nosotros muchas veces no entendemos el propósito de Dios. De repente vamos a parar al hospital, ¿no es cierto? Y decimos, Señor, ¿pero por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué tuve que pasar esto? Pero sin embargo en el hospital hay necesidad en la cual nosotros vamos a predicar de la palabra del Señor. Muchos lo han hecho así. Y gloria a Dios por eso. Y Dios obviamente nos sana y nosotros era la oportunidad de que alguien necesitaba recibir de una u otra forma la palabra del Señor. Puede sonar loco, puede sonar a lo mejor... Pero ¿cómo va a ser el Señor? Pero muchas veces a lo mejor nos vamos a enfermar simplemente porque no vamos a los hospitales. Y Dios nos hace llegar de una u otra forma al hospital a predicar la palabra del Señor. Qué hermoso es el Señor. Amén. Cantamos al Señor, que Dios ha sido bueno. Oh, gracias Señor. Amén. Vamos a decirle, Maestro, Maestro,
con el fuego divino del Espíritu Santo, tócame ya, Maestro, Maestro, tócame ya, con el fuego divino de tu Espíritu Santo, tócame ya. Vendrá el Señor y a tu lado estará, y si tú le tocas del gozo inefable, también llorará. Vendrá el Señor y a tu lado estará, y si tú le tocas del gozo inefable, también llorará. Amén. Creemos que si tocamos, como hizo una mujer, el borde del manto, con nuestra oración delante de la presencia del Señor, llega con todo el corazón. Saludamos también a que nos envía saludo. Aquí lo tenemos. José Vallejo, que Jesús le bendiga poderosamente y gracias por estar también un ratito en la sintonía. ¿Amén? Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones también en medio de esta oración y vamos a despedir el servicio. Amén. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia. Has sido bueno con nosotros. Queremos orar por todas las peticiones, darte gracias, Señor, por todos aquellos que has sanado, has libertado, has levantado, has sacado del hospital a nuestra hermana María Gajado. Señor, ya está en su hogar. Es una hermosa noticia que hemos recibido el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque así como a ella, haz mucho, Padre amado, de nuestros hermanos, amigos, familiares, en general conocidos, has librado de la muerte, Señor, y le has dado una nueva oportunidad para que te alaben y te bendigan. Es por eso que estamos muy agradecidos por tus sanidades, por tu misericordia, y creemos que todavía sigue sobrando en la vida de aquellos que la necesitan poderosamente. Seguimos orando por todas nuestras peticiones, Jesús amado, aquel varón, Jesús amado, que volvió a lo mejor a los vicios, Señor, no me recuerdo el nombre, pero la petición siempre está en mi mente, para que tú le hagas un llamado de atención, sal a su encuentro, Padre amado, para que salga de esa situación de vicio en el nombre de Jesús. Afirma su familia, afirma sus pasos, Jesús amado, así como él, cuántos están en la misma situación arruinando su familia y su propia vida. Señor, trae sanidad, rompe las cadenas, libera, Jesús amado. Solamente tú eres el único, Jesús, bendito Dios, quien puedes hacer todo esto conforme a tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nosotros como pueblo seguimos orando los unos por los otros. Señor, ahora despídenos en paz y en comunión, y tu palabra nos dice: en paz me acostaré, porque asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Señor, paz en Cristo Jesús para cada uno de nuestros hermanos. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga, que pueda descansar, y nos retomamos ya un ratito más a las 23 horas, ya en nuestro último día, donde podemos seguir hablando de la vida e historia del profeta Eliseo. Que pueda descansar. Jesús le bendiga. Chao, chao.